Cuando nuestro hijo de alguna manera necesita que lo exhortemos, así como ven hijo, ven hijita, siéntate, tengo que hablar contigo seriamente. Y yo no sé si tú te identificas conmigo, pero cómo me costaba trabajo hacer eso con mis hijos. O sea, le daba la vuelta y al ratito, ¿y cómo le haré? Y la pensaba y le preguntaba a Dios, y hasta que finalmente tenía que. Y conforme venía pasando la semana y preguntándole a Dios con respecto a la exposición, al sermón del día de hoy, Dios me llevaba a una línea en donde, como si precisamente Dios quiere el día de hoy, en esta mañana, exhortarnos. Y estoy como a lo mejor así sintiéndome igual, así como, híjole, les diré. Y todavía le confieso, todavía hoy en la madrugada, bueno, ya no era tan madrugada, eran las 6:30 de la mañana, que estaba enviando el bosquejo a todos los necesarios, los contactos que se requieren para fortalecer nuestro programa. Y le decía, antes de picarle, enviar, y decía, ¿seguro, Dios? ¿Seguro? Le preguntaba, ¿no? Es que yo le voy a invitar a que prepare su corazón y que reciba de Dios lo que Él tiene para nosotros en esta mañana, lo que tiene para ti en particular. Lo que te dicen, lo que te quede el saco, póntelo, pero no se lo avientes al de un lado. Y se refiere al fortalecimiento de nuestra comunidad, de nuestra vida comunitaria como iglesia, de nuestra vida en familia de iglesia, nuestra familia espiritual, nuestra comunión, interacción como cristianos de la Iglesia Evangélica San Pablo en Playas de Tijuana. Este es lo que busca Dios, fortalecer esas relaciones o contactos, interacciones entre nosotros. Estoy convencido, plenamente convencido, mis hermanos, de que lo mejor en nuestra iglesia está a la puerta, está por llegar, todavía hay más. Y no es un mensaje de prosperidad, y no me refiero a eso. Dios ha prometido y estamos a la expectativa de algo más todavía después de todo lo que ha venido sucediendo. Me lleno de emoción, no sé, de expectativa, con tan solo pensar el potencial que Dios está lanzando. Nomás de pensarlo, pero al mismo tiempo creo que nos encontramos en un punto de transición en nuestra iglesia. Lo que hace necesario que tú y yo aprovechemos este potencial que hay por delante. Y por eso es esta palabra de Dios preparándonos para lo que viene. Para muchos de ustedes, al estar llegando a formar parte de la iglesia que ya existía, a lo mejor para algunos es como subirse a un velero, en donde vas de vacaciones y le pagas a una operadora turística y te sientas y alguien lleva el timón y las velas y el viento y tú solo disfrutas el viaje. Tantas cosas que han venido sucediendo en nuestra iglesia. Usted, yo no sé qué tanto conozcan, pero nos fuimos asignados como pastores aquí en Playas en el 2009, cuando estábamos allá en la central. Y desde ese 2009 veníamos cada domingo solo para ver qué es lo que estaba sucediendo, y tanto que estaba sucediendo. Era emocionante. Al mismo tiempo, esos primeros años, aunque no eran los primeros años en el ministerio, pero sí los primeros años en esta nuestra amada iglesia San Pablo en Playas, parecía como si nuestra única meta fuera retener a los que ya estaban, porque todavía se estaban yendo. Tuvimos que ser asignados aquí para tratar de resolver una problemática que ni vale la pena recordar. Recuerdo que al principio, al ver todo lo difícil de las circunstancias y cómo veíamos el panorama, recuerdo que mi esposa, estábamos orando y de repente le dijo a Dios en oración, y me sorprendió porque le decía, Dios, hablando de mí como su esposo, Dios, yo no te pedí un pastor, yo te pedí un maestro. ¿Cómo ha cambiado las circunstancias? Y veo a mi esposa comprendiendo, habiendo comprendido en la totalidad el llamado de Dios que es irrevocable, y cómo lo ha abrazado, y ahora podríamos decir no nos damos abasto con tanto trabajo. La veo servir y su corazón dispuesto y
aconsejando, no sé, atendiendo a la gente, las necesidades, involucrada en todo lo que está sucediendo aquí. Dios ha sido fiel. Dios ha hecho grandes maravillas, dice Efesios 3:20. Efesios 3:20 dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es mucho más abundantemente de lo que podemos comprender o entender. Es lo que ha sucedido en estos años del 2009 para acá. A Él sea la gloria, como dice Pablo ahí en el versículo 21, en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y al mismo tiempo encontramos, como dicen los expertos, que en todas las iglesias encontramos una especie de patrón de comportamiento que tiene que ver con las generaciones, y no las generaciones de los hijos, sino las generaciones de los miembros conforme van llegando. Es que podríamos decir como si en el 2009 la primera generación, y en esa primera generación, dicen los expertos, es la que le toca descubrir y establecer la verdad. Y a eso nos abocamos, a descubrir, aunque la conocíamos, pero desempacarla y revelarla, mostrarla, estableciéndola. Vino la segunda generación, luchando ahora por mantener y proclamar esa verdad. Y es lo que hemos venido haciendo en estos años en nuestra iglesia evangélica San Pablo. Pero me sorprendí al ver este estudio, cómo me proyecté un poco, porque yo decía, sí, cierto, es lo que ha estado sucediendo. Primero descubrimos y establecimos la verdad. Y preguntábamos a Dios, y Dios decía, predica la palabra, ¿se acuerda? Y luego viene Dios y dice, y el Espíritu les guiará a toda verdad. Y Dios ha estado lanzando su palabra, hemos estado estableciendo sus verdades y hemos mantenido y proclamado la verdad de Dios. Hemos buscado ser fieles a eso. Pero me dolió porque en el estudio dice que hay una tercera generación, insisto, y no tiene que ver cuando se muera la primera, sino es una tercera generación que está llegando. Estamos mezcladas todas las generaciones porque no son de edades, sino de llegadas o de oleadas en nuestra iglesia. Esta tercera generación, dice, es una generación cuya característica es, ya no le importa nada. Como no participaron en lo que sucedió, en lo que se dio durante estos años, no tienen ni idea de lo que costó llegar a lo que hoy somos, aunque le falte mucho. Esta generación lo ven normal, como si eso es lo que ha sido siempre. Como que, ¿qué se puede esperar? Pues sí. Y eso, mi hermano, te confieso, me asusta, en el buen sentido de la palabra. Creo que lo más difícil en el ministerio, inclusive lo digo para mí, ha sido enfrentar la indiferencia, la apatía, el conformismo. ¿Cómo enfrentar, cómo resolver la apatía? ¿Cómo establecer circunstancias que podamos buscar para salir de eso? En realidad los problemas que enfrenta una iglesia no son en verdad la gran dificultad. Digo, no que sean fáciles, pero los podemos enfrentar, podemos buscar resolverlos. Es más, la existencia de problemas es una señal, es una evidencia de que estamos viviendo, estamos funcionando, como le decía Don Quijote a Sancho. Ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Que haya problemas, qué bueno, porque quiere decir que estamos cabalgando, que estamos avanzando. Y aunque no me agradan los problemas, y creo que a ti tampoco, podríamos decir, qué bueno que haya problemas y vamos viendo cómo resolverlos. Problemas. Todas las iglesias encuentran problemas. Es más, lo hemos dicho, si encuentras una iglesia que no tiene problemas, no vayas ahí porque lo vas a echar a perder. Y es que los problemas se resuelven aplicando las verdades de Dios. Vamos a la Biblia. Hay un problema entre dos hermanos, vamos a la Biblia. Mateo nos dice cómo resolver los problemas relacionales. Hay un problema de algún hermano en pecado, la Biblia nos dice cómo hacerlo. Hay un problema de necesidad y la Biblia nos dice cómo resolverlo. No es fácil, es un problema, pero hay herramientas en la palabra de Dios para resolverlo. Pero la indiferencia, la apatía, rompe mi corazón. Ver una generación que lo da todo por hecho, manteniéndose al margen, que no tiene idea de lo que ha costado llegar a lo que ahora tenemos. Y déjame decirte que lo que tenemos no es hasta aquí, como decían, y aún hay más de lo que Dios ha revelado.
falta mucho más, como decía ahorita al principio. Dios ya lo ha prometido. Me duele, me da miedo, no sé, siento tantas cosas en la temática de la indiferencia, de la apatía, de la falta de compromiso. En la Biblia encontramos en Deuteronomio, en el capítulo 6, un pasaje que llamó mucho la atención, y al principio le decía yo a Dios, ¿qué tiene que ver con todo lo que me estás diciendo? Y lo leía y lo leía y lo leía, no sé cuántas veces leí este pasaje y me tuve que recurrir a otras versiones bíblicas porque yo decía, ¿qué quieres de todo esto, no? Dios en su infinita misericordia, lo sabemos, escogió a su pueblo Israel, los sacó de la esclavitud de Egipto, ¿se acuerda? Los llevó a la tierra prometida y ahí en la tierra prometida los colmó de gracia y de bendición. Y ahí en Deuteronomio 6 encontramos precisamente unas palabras de Dios en donde nos habla de los mandamientos, ¿verdad? Nos está hablando de los mandamientos, estatutos y decretos que Dios ha puesto. Y dice el versículo 3, oye pues, Israel. Es tantas veces que Dios utiliza esta expresión en el Antiguo Testamento que yo no sé si te sabía, y le va un breviario cultural. En hebreo, oye o oír se pronuncia más o menos como Shema, Shema. Entonces, Shema Yisrael, lo encontramos a cada rato. Los judíos, los hebreos, esta palabra la tienen grabada por tantas veces que aparece precisamente, Shema Yisrael. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, los mandamientos. Y dice, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mira, mi hermano, y esto es a lo que vamos a llegar aquí más avanzado en nuestro sermón de hoy. Es tan necesario que tú y yo nos tomemos el tiempo de tomar a Dios en serio. Uno es, amarás a tu Dios de todo tu corazón. Es como si Dios nos dijera, mira, si vas a mantenerte fiel en la fe, si quieres vivir de la mejor manera posible en este mundo, debes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo calificaríamos tú y yo? Amar a Dios más de lo que amamos al mundo, más de lo que amamos nuestro auto, algunos auto nuevo, otros no tanto, tu casa, tu trabajo, tu dinero, tu guardarropa, más que cualquier otra cosa o cualquier persona en el mundo. Leyendo un comentario, digo, un extracto, porque no leí el libro completo todavía, Amor a Dios, de Bernard Clairvaux, y dice, yo tengo 3 grandes anhelos en mi corazón, en mi alma. Y dice, recordar a Dios, contemplar a Dios y amar a Dios. Recordar, contemplar y amar. Acordarte de Dios en todas las cosas, contemplarle siempre y amarle. Y yo me pregunto, si a nosotros nos preguntaran cuáles son los 3 grandes anhelos de nuestro corazón, de nuestra alma, ¿qué responderíamos? Es más, pregúntale a la persona que tienes a tu lado, ¿cuál es uno de tus 3 anhelos del corazón más profundos? Pregúntale, que no te conteste porque te puedes asustar. Nada más pregúntale, ¿cuál es tu anhelo más grande en el corazón? Lo más seguro es que no tenga nada que ver con Dios. Por eso le dije que no conteste, porque va a decir, no, mi mayor anhelo es Dios, Él es lo máximo. No, mejor no conteste, ¿verdad? Mejor quédeselo reflexionando. Dios comenzó primero poniéndolos en la tierra prometida, en el mejor lugar de bendición, y eso debería llevarles a un compromiso para amarle. ¿Se acuerda que lo hemos dicho? ¿Cuál es la diferencia entre la gracia y la ley? Y se nos ha inculcado equivocadamente el concepto de la gracia. O sea, en la ley es, si haces esto bien, entonces serás bendecido. Si haces esto mal, entonces no serás bendecido.
para recibir bendición tienes que portarte bien, tienes que obedecer los mandamientos, esa es la ley. Y la gracia dice, puesto que has sido bendecido, obedece. ¿Se fija la gran diferencia? Pero los mandamientos no podemos eliminarlos. Puesto que hemos sido por gracia bendecidos, ahora nosotros debemos responder a esa bendición de parte de Dios. Y hablando en lo particular de nuestra iglesia, ¿cuántos de nosotros hemos llegado a lo que ya está establecido? Hemos sido bendecidos. Mire, tenemos instalaciones de alguna manera cómodas. Yo sé que les falta mucho, ¿verdad? Pero hemos sido bendecidos y esto nos debe llevar a un compromiso, a una respuesta. Siguiendo ahí en Deuteronomio 6, ahora el versículo 6, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Mira, mi hermano, no solo en el corazón, sino en los labios, y no solo en los labios, sino enseñarlas a los hijos. Esto lleva a una profundidad, hablar de los mandamientos, de las cosas de Dios, de toda esta temática en tu casa, cuando salgas, cuando entres, cuando vayas a descansar, cuando te despiertes, al entrar, al salir. Ese debiera ser. Y te pregunto también, mi hermano, ¿cómo es tu conversación? ¿Hablas con Dios? ¿Hablas de Dios? ¿Hablas de Cristo? ¿De la Biblia? Cuando sales a la calle, ¿de qué hablas? Ahorita vamos a seguir en Deuteronomio, pero vaya a 2 Corintios 4:13. Hago un paréntesis y le quiero invitar a que se proponga venir cada domingo con una Biblia y una libreta y un lápiz. Tome nota. Que usted diga la palabra de Dios a través de cualquier predicador que sea tan valiosa para ti que digas: necesito registrarlo para que no se me olvide. 2 Corintios 4:13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, dice: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿De qué crees o qué crees tú y qué es lo que rige tu conversación? En Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Nos parecemos a esto? Ni siquiera los de la primera generación de nuestra iglesia. Y es tan necesario que lo hagamos, que vivamos constantemente. Porque, mira, mi hermano, vivimos constantemente bombardeados por tanta basura en la sociedad de hoy. La televisión, los medios por todas partes. Yo no sé si te has dado cuenta, pero deja de creer todo lo que el internet dice y todo lo que el Facebook dice. Es tan importante que no nos dejemos contaminar. Yo puedo recordar aquellos tiempos en los que mi agenda, la agenda de mi esposa y la mía nos permitían. Recuerdo cuando había, reuniones familiares de comida, acabando las reuniones dominicales, y la conversación era acerca del sermón, del tema, de la Biblia, de Dios, y eso absorbía toda la comunicación, toda la conversación, toda la temática. Ahora es difícil hacerlo. Podríamos culpar a las agendas, pero me pregunto, ¿acaso no se podrá? Yo he platicado con ustedes estando en una conversación y de repente uno de los papás, estamos en una familia y uno de los papás dijo: ay, bueno, es que aquí está el pastor, hay que cuidar lo que decimos. Y no sé, estaban diciendo como que las conversaciones, y uno de los hijos le dice: ay, pero es que si no podemos hablar de los demás, entonces ¿de qué vamos a hablar? ¿Sí? Y se ha fijado, nos reunimos para: ay, ¿viste al pastor? Ay, ¿quién sabe qué? Ay, y viste al Lumi, y viste al pianista, y viste ahora que no sé qué, y mira la luz, y mira el no sé qué, y el video, y no hubo letra. Se ha fijado, para eso nos reunimos. O el fulanito, ¿ya lo viste? ¿Con quién anda? ¿Verdad? Tantas distracciones y superficialidades en las cuales nos encontramos, difícilmente podemos llegar el siguiente domingo sin habernos alejado de Dios. Porque estamos bombardeados. Y por eso creo que Dios ha levantado hermosos ministerios en nuestra iglesia. Aquí se predica la palabra de Dios y tenemos estudios bíblicos el domingo en la noche, que estamos recurriendo
libros de la Biblia versículo por versículo. Tus hijos pueden ser instruidos en la mañana allá arriba. En las mañanas, 2 programas diferentes para niños. A las 10 es un programa, a las 12 es otro programa distinto. Y el de las 7 de la noche, Veraca, es otro programa más. 3 programas para tus hijos, diferentes para que sean forjados y edificados. Estudio bíblico, como le digo, versículo por versículo, para conocer la palabra de Dios. Tenemos reunión de varones los lunes. Tenemos reuniones de oración, madres orando por sus hijos. Dosel orando por las necesidades de empleo de la gente. Los miércoles, una vez al mes, Edad Dorada se reúne, una desayuno, conferencia, lo que usted quiera llamarle. En la noche, el estudio que tiene que ver ahora con necesidades insatisfechas. El viernes en la mañana las mujeres se reúnen también, los jóvenes el viernes en la noche. No sé, tantas cosas que están sucediendo en nuestra iglesia. Los grupos de hogar. ¿Cuántos de ustedes no están participando en un grupo de hogar? Se están perdiendo la oportunidad precisamente de fortalecer sus relaciones interpersonales y de ser edificados y madurados en la fe. Escuela dominical. Recuerdo aquellos tiempos en los que los salones de escuela dominical eran insuficientes. Yo recuerdo haber visto alumnos que llegaban con sillas y sillas y sillas porque no habíamos previsto las suficientes en un salón. Yo recuerdo haber visto salones de clases en donde tenía a los alumnos sentados en el suelo porque no había espacio suficiente, personas en la puerta para escuchar la clase. Ahora difícilmente. Esa generación que se está forjando, apática. Reuniones de oración que tenemos periódicamente. Es necesario, mi hermano, que más que nunca seamos absorbidos y envueltos por las cosas espirituales. ¿De qué conversas tú? Está bien hablar del béisbol y del fútbol de vez en cuando, pero de eso no se trata la vida en realidad. Ese no es el asunto completo. Sigamos leyendo Deuteronomio, regrésese a Deuteronomio 6, versículo 8. ¿Todavía me ama, mi hermano? Más le vale, no es cierto. Y dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando leí este pasaje, este versículo en particular, a la hora de estar estudiando, le soy sincero, empecé a llorar pidiéndole perdón a Dios. Porque yo me acuerdo, hace mucho tiempo, y ya dejé de hacerlo, que yo inclusive traía de esos que son como unos crayones de cera para que hasta se le pelaba jalando, ¿verdad? Los maestros saben de qué hablo, ahora que le vas jalando y le vas, así se va pelando. Y podías escribir en vidrio y se borraba fácilmente. En el espejo retrovisor de mi carro ponía yo un versículo. Y entonces era todo el día estar recordando, tengo mucho que ya no lo hago. Y cuando vi esto, dije, esas señales Dios las he dejado. Ya no lo hago. Y no quiere decir que me va a partir un rayo y que me voy a ir al infierno. Simple y sencillamente ya no lo hago. Dice, como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Recuerdo haber ido a hogares en donde estaba plagado de letreritos y papelitos, post-its pegados por todas partes con versículos bíblicos. Algunos podrían decir, ay, qué fanáticos, pero necesitamos ser continuamente recordados. En otras palabras, lo que nos está diciendo aquí Dios, llena tu mente de recordatorios de quién es Dios. Tenerlos en nuestras casas, nuestros autos, nuestras oficinas, maneras de llenar nuestra mente con las cosas de Dios. Y todo comienza con el corazón, luego los labios, luego grabado en nuestras mentes mediante símbolos o recordatorios. ¿Cuántos inclusive nos sentimos como cristianos hasta que viene el primer problema? Y vienen los problemas y entonces sí, se pone difícil el asunto. Sigamos leyendo Deuteronomio 6:10. Y dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste,
y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Corremos tú y yo, mi hermano, el peligro de caer en lo mismo, no haber plantado. A muchos no les tocó plantar lo que hoy tenemos, ni edificar, ni sembrar, ni que hemos cavado, y corremos el riesgo de que se nos olvide o lo demos por normal. Pues así son las iglesias. ¿Qué podías esperar? Esto le sucedió al pueblo de Dios también. Ahorita regresamos a Deuteronomio, pero vayas a Josué 2:7. Josué 2:7. Dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las cosas grandes de Jehová y que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnatsera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y dice, mira lo que dice el versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Esta es la generación que tenemos que cuidar, porque no fuimos testigos presenciales de los milagros, de los moveres, de las maravillas de Dios en el fortalecimiento de lo que hoy tenemos en San Pablo, Playas, y entonces corremos el peligro de que se nos olvide. Algunos hermanos han dado su vida, sus finanzas, su tiempo para ser instrumentos de Dios, para llegar a ser lo que hoy somos. Tanto talento, dones, aptitudes, habilidades, y muchos no se dan cuenta de lo que se ha requerido. Vienen cada domingo criticando cada detalle, las luces, el sonido, el acomodo, las sillas, la alabanza, la predicación. Hace frío, hace calor, hay mucha luz, hay poca luz. Dicen los expertos esta frase: el resultado de la apatía es la crítica. El resultado de la apatía es la crítica. Cuando encuentres un cristiano criticón, lo más seguro es que es un cristiano apático, frío, indiferente, o se ha entibiado. Déjame decirte algo, ¿qué importa si no hay refrigeración? ¿Qué importa si no tenemos la batería en este día? Como platicaba mi esposa, y decía, ¿qué importa si el techo se esté desbaratando? ¿Qué importa si la alfombra está manchada? No que no importe, pero lo que importa es la gente. Son ustedes, somos nosotros, somos la iglesia. Eso es lo que es importante, y podemos alabar y servir a Dios con una guitarra, con un piano, o hasta con una grabadora, o a capela. ¿Por qué? Porque el asunto son ustedes, somos nosotros, somos la iglesia. Qué bueno que podemos tener buena luz, qué bueno que podamos tener un buen piano, qué bueno que tengamos la oportunidad de buenos ministros que vengan a ministrar la alabanza, la adoración. Pero ese no es el punto número uno. Ellos están aquí y todo lo que sucede aquí es para ti, para la gente. Es tan fácil llegar al punto de dar todo por sentado, y entonces nos volvemos indiferentes y empezamos a criticar. Decía el autor Tomás Hardy: si pudiera yo encontrar un amigo que fuera a cada hermoso paraje del universo, de seguro en cada paraje encontraría estiércol. Qué bonita manera de ver. Ya lo sé. Si le buscas, le vas a encontrar. Si te pones a buscar aquí en la iglesia, vas a encontrar cosas que no son bonitas, pero Dios nos ha dado gente hermosa. Somos una iglesia llena de riqueza, de dones y de talentos. Gracias a Dios por ello. Nos faltará dinero, pero no faltan dones, no falta talento, no falta habilidad y llamado.
no falta unción, dedicación y ganas de servirle, entrega. Pero tristemente muchos solo vienen a la iglesia cuando les es conveniente. Para muchos hoy a lo mejor pues les era conveniente venir hoy. Y por eso están aquí. Y si no hubiera sido conveniente, no estarían aquí. Algunos solo vienen una vez al mes. Otros solo vienen en Navidad y Resurrección. Otros vienen cuando no hay otra cosa que hacer. Me platicaba un jovencito, tristemente. Debo confesarle que no de nuestra iglesia y eso me dio gusto. Y me decía, el domingo pasado fuimos a la iglesia, pastor, porque mis papás dijeron que no tenían dinero para hacer ninguna otra cosa. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Pues vamos a la iglesia. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita familia! Al menos qué bueno que esa fue su opción, pero es que es así, para muchos es, no sé, conveniente y por eso estás aquí, si no lo hubieras... Es más, pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿y tú por qué estás aquí? No contestes, por favor, porque vas a decir, porque no tengo dinero para ir a otra parte. Viendo la iglesia como ven todo lo demás en el mundo. Si les ayuda a resolver sus problemas, entonces vienen. No, es que, a ver, venir, pero pues, a ver, ¿qué? De todas maneras sigo igual. Si no hay ninguna otra cosa que pueda servir mejor, entonces vienen. Lo más cómodo, lo más práctico. Cuando tienen ganas. No sienten ninguna necesidad de ningún compromiso. Algunos consideran que un sermón a la semana es suficiente para aguantar toda la semana. Yo creo que ni con 200 sermones de los predicadores más excelentes lograrías. Decía el teólogo y escritor Kierkegaard, dice, la gente piensa que el predicador es un actor y que se supone que ellos, la gente, vienen a ser sus críticos. Y a ver, digan, el pastor, se me hace que no se volvió los zapatos, ¿lo viste? Y así ahorita. No, ahora estuvo muy largo, estuvo muy enojón, estuvo muy regañón, estuvo muy light. Mi hermano, ustedes son los actores. ¿Y sabes cuál es nuestra función como pastores? Como en las obras, somos tus apuntadores, así como, este es tu guión, esto es lo que sigue. Aquí estoy para apuntarte, para soplarte, para dirigirte el consejo de Dios. Pero yo no soy el actor, tú eres el actor. Y yo también cuando estoy ahí sentado, porque yo también me estoy poniendo como pastor. El mundo nos ha hecho creer equivocadamente que nosotros somos el centro del universo, que nos merecemos todo. Inclusive me duele cuando escucho que como cristianos se nos dice, es que somos reyes y princesas, somos millonarios, nadie te va a dañar y donde quiera que vayas. ¿Sabe qué, mi hermano? Ese es centrarte en ti. ¿Y dónde está Dios en todo esto? Dios. Si consideras que la iglesia no tiene nada que ofrecerte, entonces dices, no voy. No comprendes inclusive ni siquiera una lealtad para soportar al liderazgo y al pastor. Eso es lo que le sucedió a la iglesia en Éfeso. Ahí en Apocalipsis, en el capítulo 2, en el versículo 4, precisamente el Espíritu le está diciendo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Recordar. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, regresa a lo que sabías, a lo que estabas haciendo antes de enfriarte. Es lo que está diciendo. Toda una tarea tratar de mover a la gente de su estado de indiferencia, y a veces siento como una tarea imposible. No podemos negar que somos privilegiados en San Pablo. Lo digo con sencillez, orgulloso sanamente de mi iglesia San Pablo. La enseñanza, la predicación, la instrucción de nuestros hijos, la alabanza centrada en la palabra, tantas cosas hermosas que Dios nos ha dado aquí en San Pablo, y corremos el riesgo de verlo todo normal, de verlo como que todo lo merecemos. Ni siquiera oramos como deberíamos.
hemos podido ver a través de la experiencia de aventura de oración una vez al mes, el último domingo de cada mes. ¿Y sabe qué hemos podido constatar? Algo que yo no me imaginaba. Yo decía, bueno, la reunión es de 7 a 8:30. ¿Y sabe qué? Damos por concluida la reunión a las 8:30 y la gente no se quiere ir, quieren seguir orando. ¿Sabes por qué? Porque están orando unos por otros. Están orando, practicando, viviendo, aprendiendo en lo práctico. A lo mejor en lugar de aventura de oración deberíamos llamarle también taller de oración, porque es lo que estamos haciendo. Cuando algunos me dicen, inclusive que se acercan conmigo y me dicen que estoy orando por usted, pastor, estamos orando por su esposa, yo lo tomo muy en serio. Yo me lo apropio, yo les creo, le doy gracias a Dios por ello. Mi hermano, esta es una guerra, es una batalla, aunque no lo creas, a lo mejor tú no, pero es una batalla espiritual. Preparando el sermón cada domingo, buscando que sea lo suficiente para que te haga venir de nueva cuenta. ¿Oras por ti, por los demás? Pregúntale ahora a la persona de tu lado, ¿oras por el pastor? ¿Oras por los demás? Somos tan rápidos para criticar, pero no para orar. Mi hermano, no olvides, te necesitamos. Queremos que seas parte de esta iglesia, que vivas la vida de iglesia, que uses tus dones, que sirvas. Recibí una carta, un correo electrónico de un joven pastor que he venido discipulando desde que era él un chamaco, y se metió al ministerio, y él me escribía con toda tristeza diciéndome: Pastor Enrique, estoy pensando seriamente renunciar al ministerio el próximo año. Y continuaba explicando, y me decía: los líderes y los voluntarios de mi iglesia están muy apáticos, no participan en las reuniones, se limitan a ir solo los domingos por la mañana. Y me dejó impactado esta expresión. Me dijo: ¿cómo puedo dirigir una iglesia si ni siquiera puedo hacer que los líderes respondan? ¿Cómo dolió mi corazón? Lógicamente no quedé callado y respondí en base a mi experiencia. El llamado es nuestro motor. ¿Sabes que tú también tienes un llamado? Y por eso estás en San Pablo, ¿sabías? Decías Pedro, segunda de Pedro 1:12, por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes no las sepan. Recordar. Uno de los elementos, ¿se acuerda que Pablo utiliza la ilustración de la iglesia como el cuerpo de Cristo? Un cuerpo sin huesos no funciona. Nada menos me daba risa porque en base a este contenido veía hoy en la mañana a nuestro hermano Arturo, que le gusta mucho el ciclismo, y hace, no sé ya cuándo fue, hace como 2 años tuvo un accidente serio en la bicicleta, y se fracturó la clavícula y tuvieron que grapas o clavos o no sé qué, y presentaban en las redes una imagen de la radiografía donde se veían ahí los fierros metidos en el hombro. Si no hubiera habido con qué sujetar esa clavícula, su cuerpo no funcionaría adecuadamente. Y lo mismo es en la iglesia. Hay una estructura ósea, el esqueleto del cuerpo de Cristo, de la iglesia, está formado por huesos fundamentales. Uno de ellos es tener un alto concepto de Dios. Tenemos que tomar a Dios en serio. Y no vengo a decirte que cuidado y te parta un rayo, no, pero con Dios no se juega. Las iglesias se han concentrado en ser ayuda para la gente, como si eso fuera la prioridad de Dios. Reparar matrimonios, relaciones, pobreza, soluciones psicológicos, puros paliativos, no está mal, pero ese no es el objetivo primordial. El objetivo de nuestra existencia como seres humanos y como iglesia es para la gloria de Dios. La solución a todo problema es Dios primero. Dios primero es el principio de la sabiduría.
Por eso lo dice la palabra, por ahí se inicia, para eso existe la iglesia, y de ahí lo demás, todo lo demás fluye de que tú y yo tengamos como iglesia un alto concepto de Dios. Es necesario, mi hermano, que tomemos a Dios en serio, que respetemos su palabra. Debemos por ahí empezar. Lo demás se va a acomodar en el orden correcto. ¿Te puedes imaginar si cada vez que alguien hiciera algo malo, Dios enviara un rayo y lo partiera en dos? ¿Te puedes imaginar cuando estamos aquí buscando la espiritualidad en la alabanza, la adoración o en el sermón, y de repente alguien ring, y así como, espérame Dios, al rato te sigo alabando? Bueno, no, sí, las tortillas y la carne asada. O sea, me doy a entender. ¿Te puedes imaginar que Dios dijera, un rayo que lo parta por haber usado el teléfono? No. O porque está chateando en las redes mientras estás. Es la Biblia, pastor. O sea, es mi Biblia, y está chateando. Aquí el pastor que nomás está regañando y grite y grite. Ya no le hago caso, mejor me bloqueo. Ay, sí. Imagínate que Dios dijera, un rayo, ¡pam! Imagínate que hoy lo partió en dos. De seguro estaba chateando. Uy, sonó el teléfono y lo partió. Sí, pues claro, pues es que trae teléfono. Y luego imagínate que pasa el alfolí y así como lo dejas pasar y ¡pum! Te partiera un rayo, ¿no? O sea, yo creo que sí tomaríamos en serio a Dios, ¿verdad que sí? Dios, no, ¿cuánto pongo, pastor? O sea, y mi celular lo dejo en el carro. ¿Por qué? Porque entonces tomaríamos a Dios en serio. Entrar y mire, no quiero ser legalista, por eso ahorita le voy a aclarar. Con un café, con chicle. Oye, por favor. Dice el Salmo 50:21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Dios se ha callado ante la indiferencia nuestra. Pensabas que de cierto, dice Dios, sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Y a veces siento como si tuviera que suceder algo drástico para que pudiéramos tomar a Dios en serio. Minimizamos tanto a Dios. ¿Se muere alguien? ¿Algún ser querido? Y nos preguntamos, ¿por qué Dios permitió que se muriera? Esa no es la pregunta. La pregunta, ¿sabes cuál es? Es ¿por qué todos los demás seguimos vivos? Esa debería ser nuestra pregunta. ¿Por qué seguimos vivos? Un Dios santo que ya debe haber actuado desde hace mucho, y como no lo hace porque es en su misericordia y en su gracia, no te va a partir un rayo. No te asustes, no apagues tu teléfono si no quieres, no te va a partir un rayo. Si quieres, deja pasar el alfolí, no pongas nada, no te va a partir un rayo, no te vas a ir al infierno. No estoy diciendo eso, pero es necesario que tomemos a Dios en serio, a Dios en serio. Es tan importante. ¿Qué pudiera ser más hermoso y beneficioso que estar cerca de Dios? Y Dios nos dice en Santiago, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Acércate y Él se acercará. ¿Sabes por qué no nos acercamos? Porque cuando nos acercamos a Dios somos desnudados. ¿Se acuerda lo que le pasó a Pedro? Cuando sabe que es Jesús y dice, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Mi hermano, pero tomemos a Dios en serio. ¿Cómo podemos hacerlo? Con la autoridad de la Biblia. Con la autoridad de la Biblia. Con una sana doctrina tomada de la palabra de Dios que nos permita vivir una vida de santidad personal. Tomemos a Dios en serio. Él nos ha estado invitando a servirle porque le interesa a la gente. Pero a la gente debemos interesarnos en su gloria y Él se encargará de lo demás. Que no vivamos estas vidas apáticas, indiferentes, sino vidas de compromiso, de entrega, de servicio. Hay tantas cosas en esto de la santidad personal. No es posible que tengamos que estarnos cuidando. Me duele tanto cuando alguien viene y me dice, pastor, dejé mi teléfono y se lo robaron, en el santuario se lo robaron. Y aquí sí no puedo decir, es en otra iglesia, aquí lo hemos tenido. Cuando me dicen que les abren sus carros allá afuera, cuando les dicen que aquí les sacan de la bolsa el dinero, maestros de escuela dominical que mientras están dando clases, no sé cómo les hagan, les bolsean
No es posible. Necesitamos darnos cuenta que en nuestras manos Dios ha puesto la vida de nuestra iglesia evangélica San Pablo en Playas y no quiere que sigas indiferente ahí sentado. Me duele cuántas veces digo, necesitamos que te involucres, hay tantas áreas de servicio, como si no dijera yo nada. Necesitamos, mi hermano, tomar en serio a Dios, un alto concepto de Dios. Dios merece todo nuestro respeto, toda nuestra vida, porque Él ha dado su vida por nosotros. Sirvámosle, no nos quedemos apáticos y venzamos la apatía pidiéndole a Dios que nos saque de ella. Pero trae a la memoria las cosas que Dios ha hecho por ti. Por ahí puedes empezar. Padre, gracias te doy, mi Dios, porque tú nos has recordado lo importante que es el acercarnos a ti, tomarte en serio. Que tú eres un Dios de gracia, de amor y que no nos consumes, porque ese no es tu deseo. Pero que no sea por miedo a ser consumidos, que no sea por miedo a que pensemos que perdemos la salvación, sino sabiendo que somos salvos, podamos tomarte en serio, Dios. Toca el corazón de cada uno de mis hermanos en esta mañana y activa todavía más tu iglesia, Padre, para que podamos todos ser parte de lo que tú tienes para nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.